tardes, soy Rubielías Bermeo Chávarro, bióloga egresada de la Universidad de la Amazonia y docente con experiencia de más de 3 años. Frente a la entrevista que me realizan, la primera pregunta, mi opinión frente al comportamiento de la comunidad estudiantil en la actualidad se refleja en la tecnología. Como podemos observar, nuestros estudiantes están más inmersos en lo que pasa en Facebook, en subir sus fotos, que realmente en la educación. Dice que el desarrollo humano y psicológico de nuestros niños influye en el desempeño educativo. Para mí es un sí influye, debido a que todos los estudiantes pues no son educados, por así decirlo, en un ambiente educativo, en un desarrollo humano normal. Hay unos que son criados, por así decirlo, en un hogar de papá, mamá, sus hermanos, y esto pues refleja en los estudiantes una mayor concentración o que sean más explícitos o más expresivos que otros. Por ejemplo, hay niños que son solamente criados por sus abuelos o por personas ajenas a ellos, a familia, muchas veces son sus tíos o sus padrinos, que también se ven ejemplos. Entonces sí pienso que el desarrollo humano y psicológico influye en cuanto a, vuelvo y lo explico, su concentración, a su desempeño educativo, ¿sí? En cuanto muchas veces ámbitos de rebeldía, de que son niños agresivos, o por el contrario son niños muy retraídos y no son capaces de expresarse, de preguntar, y simplemente van como en el montón, por así decirlo. El ambiente educativo dentro del aula pues también depende mucho de la institución, ¿no? Hay instituciones que en el ambiente educativo les ofrecen a los estudiantes herramientas para su desarrollo, pero hay otras, como por ejemplo en mi institución, en la cual uno como docente pues se ve sin ciertos materiales o un ambiente educativo que no le permite al estudiante realmente desarrollarse en su plenitud. La principal problemática dentro del aula de clase, bueno, en cuanto a mi aula de clase, pienso que una principal problemática podría ser pues el mismo ambiente educativo. El aula muchas veces no se cuenta con instrumentos, ¿cómo se llama eso? La inmobiliaria, por así llamarlo, ¿sí? Hay chicos que les toca muchas veces compartir o sentarse en el mismo escritorio del docente. Otra problemática que podríamos presentar en el aula es el comportamiento mismo de los estudiantes. Como venía diciendo, hay chicos que son agresivos, que no se les puede llamar la atención, que prefieren estar sumergidos en su tecnología, o simplemente no les dan un sentido a la educación, van simplemente porque sus padres así lo requieren o los obligan a ir al colegio, pero no es de suma importancia. Entonces se ven como esos espacios o vacíos que son muy difíciles a veces de cubrir. Las causas más comunes que llevan al alumno a distraerse con frecuencia en el aula, pues volvemos otra vez a retomar la tecnología, porque sí es una influencia bastante para los muchachos. Otra es no les dan, se distraen mucho con sus propios compañeros, ya que no tienen como un enfoque en lo que, como una dirección, podríamos decir, la educación, ¿no? Lo ven como un requisito y no como un aprendizaje. Entonces sí
distracción bastante en los chicos. Respecto al ingreso de los teléfonos móviles, pienso que no debe ser permitido. Ya, en cuanto a la tecnología, pues la sala informática es una opción, pero los muchachos siempre se salen con la suya en cuanto a usar su teléfono a escondidas, a mandarse mensajes entre ellos, entonces sí es una distracción. Ya, por más que se le quiera dar un buen uso dentro del aula, pienso que no debería de dejarse ingresar estos elementos al salón. ¿Qué estrategias de enseñanza utilizo en mi área? Bueno, pues en mi área utilizo lo que son talleres, pero estos talleres deben implementarse repartidos en grupos. Por ejemplo, si son de 10 puntos el taller, entonces divido el salón, los números de estudiantes, y a cada grupo le doy cierto número de preguntas al taller para que así todos realicen el taller. ¿Por qué? Porque si no lo hago de esa manera, simplemente unos trabajan y los demás lo que hacen es copiar el trabajo. Entonces la idea es que entre todos construyamos la socialización. Entonces así mismo la culminación del taller. O otra estrategia también es, cuando lo permite, dependiendo pues mi área es biología, entonces poder salir, así sea a un parque, al espacio o a un área abierta. ¿Ya? Pienso que aparte de la teoría no es como la práctica, ¿no? En cuanto a mi metodología, no es como que el muchacho tenga las cosas a la mano y pueda hacer utilizar, visualizar, observar y poder registrar ciertos eventos. Que si ha fallado alguna estrategia que he implementado, bueno, sí, lo decía, empecé con talleres y esa fue una de las falencias, por eso me tocó retomar la metodología con los talleres, porque se implementaba el taller para cada uno y por más que se hacían grupos, siempre era uno o dos quienes los desarrollaban. Entonces ahí empecé a ver falencias al momento de socializar. No todos eran conscientes ni eran capaces de dar respuesta a estas preguntas y al taller. Entonces, por tanto, tocó implementar nuevas metodologías. ¿Qué recursos de apoyo utilizo para los estudiantes que requieren un mayor acompañamiento en el proceso? Pues como recurso total de apoyo, en recursos de apoyo me gusta mucho lo que les digo, las cosas manuales, todo lo que tiene que ver con laboratorio. Entonces la idea es en estos recursos de apoyo hacer laboratorios o pequeños laboratorios en los cuales el estudiante tenga la capacidad para realizar y socializar lo aprendido a través de lo que puedan construir. ¿Ya? Por ejemplo, cuando vemos la cuestión de la célula, entonces lo pongo al chico no a que haga tanto manual, sino a que a medida que va elaborando su célula, por ejemplo con gelatina, entonces va creando cada uno de sus partes con algo comestible. Es algo chévere, algo práctico y algo que el niño tiene que ir a socializar. ¿Cómo le explico yo? Sí, en qué consiste cada una de las partes, la función de cada una de las partes de la célula. Entonces es una forma pues que el chico puede hacerlo en su casa, puede tener el tiempo y el acompañamiento también de sus padres, que también es muy importante vincular al padre de familia dentro del desarrollo educativo. Si dispongo del tiempo necesario para atender a los estudiantes que lo requiera, bueno, ¿cuánto tiempo y de qué manera? En cuanto que si dispongo el tiempo, pues uno debe como docente sacarlo, ¿sí? Así sea poco. Sí, hay que sacar el tiempo para ellos. ¿Y de qué manera? Pues muchas veces haciendo explicación, nuevamente con ejemplos,
para que el chico pues pueda realmente entender. Por otra parte, también hay que ver el desarrollo del chico, porque no comprende lo que se le explica, ¿sí? Qué está pasando en su casa, como su ambiente familiar, ¿sí? Si tiene algún problema, y en ocasiones así es, por eso uno tiene que hacer el acompañamiento también con el padre de familia, ¿ya? Entonces ahí es donde uno debe sacar el tiempo, llamar al padre de familia, hablar con el estudiante, ver qué sucede, si realmente el problema es por aprendizaje o si su problema es algo emocional, por así llamarlo, si le está teniendo alguna afectación psicológica del chico, ¿sí? Es muy común hoy en día, pues los muchachos con sus noviazgos prefieren estar más en la calle que en la casa. Entonces esto refleja mucho conflicto en el estudiante, y eso pues no permite que tenga un desarrollo normal o igual a sus otros estudiantes. Considera que las competencias de lectura y escritura inciden de manera en el desempeño escolar. Es un sí. Buenas tardes. Es un desempeño, una competencia de lectura y escritura. ¿Por qué? Porque hoy en día los chicos no les gusta leer, no les gusta mucho menos escribir. Entonces hasta en grados de noveno se ven falencias en la escritura, ¿sí? En la escritura, porque hay muchos chicos que no que escriben palabras, ¿cómo le explico yo? Con horrores, así, errores de ortografía, de caligrafía, ¿sí? Entonces pienso que la competencia de lectura y escritura debe darse no solamente en el área de español, que es donde más se ve, sino en todas las áreas. Bien, por lo menos en mi área implementamos el periódico, entonces trato de que los chicos lean pues la parte del medio ambiente en el periódico, y de ahí poder hacer un debate. Entonces es bueno ponerlos a leer dependiendo del área, para que así mismo ellos tengan fluidez en la expresión, en la escritura, y así puedan mejorar el desarrollo o la competencia que le corresponda, no solamente en mi área. ¿Cómo evalúo a mis alumnos? Bueno, pues hay muchas formas de evaluarlos, pero se evalúa tanto comportamiento, se evalúa actitud, ¿sí? Responsabilidad, porque no solamente que el muchacho sí lleve sus tareas bonitas, sino también que sepa en su sustentación, ¿no? Que tengan esa capacidad de responder o dar un ejemplo, o a ver cómo le explico yo. No solamente se basa en notas, ¿sí? Solamente se basa en que el muchacho hizo las cosas bonitas y ya tiene su 5 o tiene su 4, sino en que eso que él realizó sepa qué es, para qué es y qué le sirva en su vida, ¿ya? Con chicos de preprimaria, por ejemplo, si se está viendo sobre los animales, entonces no es solamente que sepa que el gato hace miau y que come, sino qué funciones, por ejemplo, puede cumplir en un hogar, ¿sí? Si es un gato doméstico, o qué funciones o para qué sirve este animal. Por ejemplo, con la vaca lo mismo, que si la vaca produce leche, pero sepan qué proceso se puede hacer con ella. Entonces a esa forma se está evaluando el estudiante. Listo, muchas gracias.